El Señor les bendiga en esta mañana, queridos hermanos y público que me está escuchando. Una vez más en este día, quiero que juntos estudiemos un poco la palabra del Señor. Para ello quisiera empezar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. He querido empezar en esta mañana, hermanos, con estos dos versículos para dar a conocer lo que muchos ya tenemos conocimiento, que en este caminar, en esta batalla que estamos librando aquí en este mundo, porque como dije anteriormente, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos como peregrinos, como transeúntes, y nos dirigimos hacia la meta que el Señor tiene preparado para los que le aman. El Señor dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero para esto el Señor nos ha dado una armadura poderosa para todo cristiano, para poder seguir adelante venciendo todo tipo de problema, todo tipo de dificultades. En este versículo 4 el Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa que no son carnales? Esto quiere decir que no son físicas, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué tipo de fortalezas se refiere? El Señor ha dejado establecido en su palabra que en este mundo hay dos reinos: el reino de Jesucristo y el reino del anticristo. El reino del anticristo ya sabemos por quién está gobernado: por el príncipe de las tinieblas. En cambio, el reino de Jesucristo está gobernado, dirigido por nuestro Salvador Jesucristo. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, automáticamente pasamos a ser miembros, a formar parte de este ejército del Señor, de esta iglesia del Señor, porque el Señor tiene su iglesia en la faz de la tierra. En esta iglesia la cabeza es del Señor Jesús mismo y nosotros somos el cuerpo, y todos tenemos una función. Eso en algún momento lo vamos a revisar. Pero en esta hora queremos centrarnos a que el Señor no nos ha dejado desprotegidos. El Señor nos ha dado toda la armadura para que podamos hacerle frente al enemigo. Vamos a pasar al libro de los Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Lleva por título la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos manda en esta porción que nos fortalezcamos en Él. Jesucristo venció a los tres enemigos que ahora nosotros también tenemos: mundo, carne y demonio. La diferencia es que el Señor no perdió una sola batalla. Como muchos dicen que el Señor ha caído por algunas ocasiones, pero la Escritura dice que Él no se halló en el pecado y que el sacrificio de Él en la cruz nos libra de todo mal. Por eso el Señor en esta parte nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos sabemos, mis santos hermanos y persona que me está escuchando quizá por primera vez, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y por eso que vemos en el mundo que suceden cosas terribles. Hay robos, asesinatos, violaciones, abortos, pornografía, sodomía, en fin, podemos enumerar un poco de cosas que pasan que está pasando en este mundo, en esta humanidad. Cómo el hombre está contaminando el mundo, los ríos, los mares. Eso quiere decir de que el maligno está gobernando este mundo a través de muchas personas, como vamos a ver más adelante. Pero el Señor nos ha dado su armadura y vamos a ver en esta porción la armadura del Señor que nos ha dado para que podamos estar firmes. En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermanos, en este versículo cómo el Señor describe muy claramente la jerarquía satánica que gobierna este mundo y que el único propósito que ellos hacen es de que el hombre no se acerque a Dios. Y para eso crea y seguirá creando muchas cosas para que el hombre pase entretenido. Tal vez podríamos decir viciado y que no tenga lugar para dedicarse unos momentos para meditar en nuestro Creador. El Señor creó todo lo que vemos en 6 días. La luna, las estrellas, los mares, las plantas, los animales, al hombre mismo, para que el hombre señorease de la creación que el Señor puso en sus manos. Pero lamentablemente ahora estamos viendo de que el mundo está siendo destruido por el mismo hombre. ¿Por qué razón? Porque desobedeció a Dios. En el principio de la creación sabemos que el hombre desobedeció a Dios y por eso fue expulsado del Edén. Y hasta el momento ha tenido que librar una vida de lucha, de sufrimiento, de pecado, de estar apartado del Señor. Pero el Señor ha ideado un plan de salvación para que todo aquel que se acerca a Él tenga vida eterna, sea restaurado, reconciliado en el nombre del Señor Jesús. Pero el enemigo eso no quiere. Y por eso se ha levantado con furia, como estamos viendo ahora, para que no resplandezca la luz del Evangelio en este planeta. Pero los soldados de Jesucristo hoy nos estamos levantando con toda la armadura del Señor que nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos. Porque no tenemos armas físicas, carnales, sino poderosas en Dios, para destruir este tipo de principados, potestades, gobernadores que se han levantado en este siglo y que han hecho pacto, demonios que han hecho pacto con algunos gobernantes en este mundo para que el hombre no se acerque a Dios. Todas las leyes que se están aprobando en el mundo van hacia lo mismo, a desobedecer el plan divino del Señor, a irse contra su creación, a irse contra el hombre mismo. No así el Señor. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Gloria al Dios Todopoderoso. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, mis santos hermanos, el Señor nos manda que tomemos toda su armadura para cuando llegue el día malo, como en estos momentos se vive a nivel mundial una gran catástrofe por este virus que se ha levantado. Pero el Señor nos ha dejado su armadura para que le podamos hacer frente y así permanecer firmes para poder seguir adelante, no solo en esto que estamos viviendo, sino que en lo que viene más adelante, que es más fuerte. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Gloria a Dios. Y vestidos con la coraza de la justicia. En Cristo nosotros hemos sido justificados y podemos estar delante de la presencia de nuestro Padre. Gloria a Dios. Dice en el verso 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros, mis santos hermanos, con los pies que el Señor nos ha dado, ¿para dónde estamos caminando? ¿Para dónde estamos corriendo? A lo mejor hemos tomado un camino equivocado. Hemos dejado a nuestra familia, a nuestros hijos, para seguir quizá una aventura que no nos va a llevar a ningún lado, sino al caos, a la destrucción. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y el Señor ha dicho en su palabra que a los adúlteros y a los fornicarios, Él mismo los juzgará. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. En vez de ello, el Señor quiere que con los pies que Él nos ha dado, llevemos las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan, a nuestros familiares, amigos, que compartamos las buenas nuevas. Un evangelio de paz, un evangelio de reconciliación. Dios está reconciliando al hombre consigo mismo. Que dejemos de hacer lo malo y nos acerquemos a Él cada día. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Miren, hermanos, el Señor nos manda que tomemos el escudo de la fe. El escudo sabemos para qué sirve en un ejército, para poder detener cualquier tipo de agresión. Ese escudo, como cristianos, hermanos, nos sirve para protegernos de todas las acechanzas del maligno. El diablo quiere a toda costa destruirnos, robar lo que el Señor nos ha dado y que no tengamos vida. Pero el Señor está aquí presente con nosotros para ayudarnos en todo momento. Verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En un capítulo anterior, hermanos, vimos acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Punto fundamental para el cristiano. Todo cristiano debe tener esta experiencia maravillosa. Una vez que el Espíritu Santo ha llenado nuestra vida, se ha manifestado, debemos de tomar también la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor nos ilumina, nos liberta.
y por medio de la palabra muchas vidas han alcanzado la salvación y la misericordia de nuestro Dios. Compartamos en estos momentos, prediquemos su palabra, usemos todos los medios posibles, usemos la internet a nuestro favor para difundir la palabra del Señor. Tenemos ahora herramientas que nos pueden ser de mucha utilidad. Podemos descargar de la internet las versiones más correctas, más veraces para poder estudiar su palabra. En mi caso yo prefiero la versión Reina Valera del 60 o anterior. ¿Por qué digo este tipo de versiones? Porque mientras más modernizada sea o más actualizada, se va desviando más y más del verdadero sentido de la palabra del Señor. Algunas ya han sido totalmente alteradas. Pero el Señor quiere que tengamos a la mano una versión que sea lo más pura posible. Verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que no desmayemos en la oración, que sigamos adelante, orando por nuestro Padre, orando por los enfermos, orando por los que necesitan ayuda, orando por la iglesia, por nuestros familiares. La oración es una comunicación con nuestro Padre y Él está atento a nuestras oraciones, porque somos sus hijos. Dice en una parte que si nosotros, los padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, mis santos hermanos, no desmayemos la oración. Verso 19 dice, y por mí, aquí está hablando Pablo a su iglesia, a su pueblo, y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por mucho tiempo el Evangelio del Señor fue un misterio, pero ahora, a Dios gracias, el Evangelio está en todo el mundo, predicado ya sea por la radio, la televisión, la internet, por medio de la iglesia, los pastores, los evangelistas, los maestros. Entonces el Señor quiere que oremos para que su palabra se difunda con mucha más rapidez en el mundo, especialmente en esos países que no creen a Dios, para que empezando por sus gobernantes vean milagros de que Dios es una realidad. El Señor tiene mucha paciencia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Incluso acá en América, que se dice ser un país cristiano, entre comillas, pero son residuos de una religión falsa que vino a este continente, hablo de Sudamérica, una religión falsa que vino de Europa hace un poquito más de 400 años, una religión falsa que vino a dominar al mundo, a esclavizar a las personas, a hacer un poco de barbaridades, pero que ya estamos viendo cómo va saliendo todo a la luz. El Señor está sacando todo a la luz de lo que se hace al interior de esta religión falsa, que el Señor lo llama en su palabra la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de las confusiones. Pero el Señor tiene su iglesia, su cuerpo, sus hijos que están orando en todo tiempo para que la palabra del Señor fluya como ríos de agua viva. Gloria a Dios. Verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Miren el ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, ya vimos en un capítulo anterior. Personalmente, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor?
Yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor estaba y está viviendo y reinando en todos los que le hemos recibido. Y cuando Él tuvo y comprendió esta visión de que Jesucristo ya no quiere habitar en templos hechos por manos humanas, sino que Jesucristo vive y habita en los que leemos y le han de recibir. Y Él quiere continuar con su obra por medio de tu vida y mi vida, mi santo hermano. No desperdiciemos el tiempo, miremos lo que está pasando en estos momentos, cómo el Señor nos ha puesto a meditar en nuestros hogares. Ya no podemos salir a trabajar y sin embargo el Señor nos tiene con vida. No podemos reunirnos en los lugares como iglesia que teníamos antes, pero ahora nos podemos acercar mucho más a Él en oración, en escudriñar la palabra. Tenemos las 24 horas a nuestro favor para acoger y escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y es así. Entonces, mi santo hermano, el Señor no nos ha dejado desprotegidos. El Señor nos ha dejado su armadura y quiere que la tomamos. Y con esta porción, con este pasaje, con estos versículos que hemos leído, mi santo hermano, tenga la seguridad de que si usted lo pone por obra, abraza esto que está aquí, usted se ha convertido ya en un soldado, un verdadero soldado de Jesucristo que tiene ya todas las armas a su favor para seguir luchando, batallando en este mundo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la meta final. Bien, mis santos hermanos, el Señor les bendiga. Les animo para seguir adelante orando, escudriñando la palabra. El Señor tiene muchas cosas para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y el Señor les bendiga. Amén, mis santos hermanos.